Pues ya le decíamos, el PRD ha quedado extinto, ha muerto este partido de izquierda que de verdad hizo mucho para la construcción de la democracia en este país. Así que el próximo proceso electoral vamos a tener 6 partidos políticos que ya están registrados: Morena, PT, Verde, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano. Y aquí nos dijeron 2 líderes que estarían formalizando la petición de 2 nuevos partidos. Uno de ellos fue Emilio Álvarez y Casa, quien está en el Frente Cívico Nacional, que por cierto el domingo se van a manifestar frente al INE sobre el tema de la supermayoría que quiere Morena. Pero dime, ¿van por el partido Frente Cívico Sí, Nacional, vamos por el partido partido. político? Vamos a intentarlo. ¿Cuándo empieza el Eso trámite? empieza en enero. En noviembre tendremos una reunión nacional para ver qué ruta seguimos. ¿Y lo van a empezar a formar en noviembre? Proceso electoral, digamos, si la ley no cambia, formalmente ese proceso empezaría en enero del año que viene. Bueno, Emilio Álvarez y Casa, el Frente Cívico, esto que conocimos como la Marea Rosa. También nos confirmó aquí, nos reveló Sandra Cuevas, que ella también hará un partido político, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, ex candidata al Senado por MC. Empezamos a preguntarnos si está en ciernes, se está cociendo la posibilidad de un nuevo partido político, Sandra, que usted encabece. Así es, estoy trabajando en una nueva fuerza política, en una verdadera oposición. Se va a llamar Partido Político por la Familia y la Seguridad de México, porque son mis banderas. Y supongo que usted encabezaría la candidatura presidencial en 2030. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí están 2 manifestaciones ya de 2 movimientos que quieren convertirse en partidos políticos para participar ya en el 2027. El consejero del INE, Uquiba Espadas, está en la línea y le agradezco mucho. ¿Cómo estás, consejero? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarle. A ver, pues ya hay 2 movimientos que quieren formar nuevos partidos políticos rumbo al 2027 y 2030, consejero. Y bueno, ¿cómo están las fechas? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué marca la ley electoral? Bueno, a ver, nuestras leyes son especialmente restrictivas en cuanto a la obtención de registro para nuevos partidos políticos nacionales. Este periodo se abre en enero del año siguiente a la elección presidencial, es decir, enero del 25. En este mes, las organizaciones que tengan la intención de constituirse en partidos políticos nacionales van a notificar esta intención al Instituto Nacional Electoral e iniciar un proceso, un largo recorrido de año y medio, en el que tendrán que realizar distintas tareas, fundamentalmente, muy principalmente, acreditar afiliados en ciertos números y condiciones, además de presentar los documentos básicos del partido. Y finalmente, en algún momento, a mediados de 2026, el INE declarará si es factible registrar o no a cada una de las organizaciones que manifiesten intención. Bien. Consejero, afiliados, ¿cuántos tiene que demostrar y cómo? ¿Con firmas, con credenciales? ¿Cómo se tiene que comprobar que tiene ese número de afiliados o de posibles próximos militantes? Bueno, eso tiene 2 variantes. La primera es que tiene que demostrarse un número específico de afiliados en asambleas estatales o distritales. Los partidos pueden optar por el mecanismo distrital o por el mecanismo estatal. Si se van por el mecanismo estatal, deberán hacer al menos 20 asambleas estatales con 3,000 integrantes cada asamblea, por lo menos. Por la vía. Híjole, ayúdenme por favor, porque se me está yendo el consejero y bueno, hay que escuchar las cifras porque bueno, en enero ya vamos a estar viendo esta presentación de intención por parte de Sandra Cuevas, que nos lo reveló aquí, su intención de hacer un partido político y de ir por la candidatura presidencial en 2030. Y bueno, quien nos dijo fue Emilio Álvarez y Casa, pero también está ahí Guadalupe Acosta Naranjo, está Fernando Belán Sabrán y algunos otros liderazgos de la Marea Rosa, que también dijeron, pues vamos a hacer todo para poder integrar un partido político. Entonces me decía el consejero Uquiba Espadas que si van por el tema distrital, serían por asambleas, 20 asambleas que tengan que comprueben que hay 3,000 representantes, o sea, unas 60,000 personas. Ese sería uno de los caminos para tener un partido político nacional
Y la segunda me la dice ahora el consejero. A ver, consejero, me decía primero 20 asambleas con 3,000 asistentes cada uno, o sea, 60,000 personas. Sí, y la vía distrital son 200 asambleas de al menos 300, es decir, las mismas Correcto. 60,000 personas presentes en las asambleas. Sin embargo, un partido político también debe acreditar que tiene un número total de afiliados de no menos del 0.26% del padrón. En este caso, como nuestro padrón es de casi exactamente 100 millones de personas, este número se eleva a 260,000. Esto es, además de los presentes en las asambleas, los partidos deberán afiliar de la manera como se hacen las afiliaciones a partidos políticos, a través de la aplicación del INE, a un número de personas suficiente para cubrir este requisito de ley. ¿260,000, consejero? Sí, efectivamente. Creo que casi no los tiene ni el PAN, ¿no? O por ahí anda. Bueno, el PAN en al menos un par de ocasiones en los últimos 20 años ha tenido dificultades para alcanzar este número de afiliados. Esta es una de las grandes reminiscencias del sistema electoral mexicano. Tenemos un sistema que privilegia con mucho la organicidad que el voto, de forma tal que se vuelve muy complicado obtener un registro para poder someter a la ciudadanía una votación. Una nueva opción. Bueno, Una pasó opción con electoral. Margarita Zavala, Felipe Calderón cuando lo intentaron. ¿Ahí que les falló el número de militantes en aquel entonces cuando no pudieron formar su partido? Hubo algunas discrepancias sobre gastos. Ah, bien. Bueno, entonces me dice en las asambleas, los afiliados, los documentos. Sí. Documentos como básicos ideología, que son etcétera. declaración de principios, programa de acción y estatutos. Consejero, dígame una cosa, bueno, con su experiencia, evidentemente es el consejero del INE Oquiba Espadas, ¿es mejor un país en donde haya muchas opciones de partidos políticos o un país en donde se tengan claras un menor número de posibilidades? Bueno, eso sí depende del diseño político, pero también depende de las características del país. El asunto en México es que los partidos políticos forman vamos, si bien es claro que representan la diversidad política del país, también es cierto que la obtención o pérdida del registro, es decir, en México el Estado te tiene que conceder permiso para acudir a las urnas. Esto no es lo más democrático que hay, pero bueno, así es. Bien. El problema del aumento de los partidos políticos en general se vincula a el uso de recursos. Creo que en la medida en que el uso de recursos está sometido a restricciones y controles, el número de partidos políticos en general es un problema menor. Y en la práctica, en países ampliamente pluripartidistas, la dinámica política lleva a que la mayor parte de la votación se concentre en 2, 3, a veces 4 partidos políticos. Esto es, no hay una enorme dispersión. Hay modelos políticos en los que sí se ha generado una gran dispersión. Eso también puede verse, de hecho, en ocasiones funciona como un factor de debilitamiento de la democracia en el país concreto. Correcto. Oiga, consejero, el tribunal tomó algunas determinaciones, pero le pregunto a usted como experto electoral, ¿el PRD se acabó? Bueno, hay que seguir todavía un proceso legal, pero lo cierto es que desde el fin de los cómputos distritales, pues se tenía información en el sentido de que el partido en comento no podría obtener el 3% de los votos requeridos. Ellos habían presentado una para impugnación, conservar ya el se registro. desechan todas las impugnaciones, entonces ya no hay PRD. Bueno, supongo que seguirán dando la lucha jurídica hasta el momento en que el INE dictamine legalmente la pérdida de registro. Bueno, y aprovechando, última pregunta, Oquiba Espadas, los estatutos del PRI, ¿en qué momento se va a manifestar el instituto respecto a estos cambios? Dentro de los próximos, no recuerdo si fue ayer o hoy que empezó a correr el término, 29 o 30 días tendremos que
resolver lo que al instituto corresponde en relación con los documentos del PRI, es decir, si formalmente las reformas se hicieron de manera regular y si el contenido de los documentos reformados se apega a la ley. Y si el domingo eligen a X candidato como dirigente y ustedes rechazan los estatutos o consideran que no fue correcto, ¿lo tienen que echar para atrás el procedimiento del PRI? Sí, bueno, en ese caso el tribunal, a donde llegarían las impugnaciones, revertiría presumiblemente la elección. Recordemos que en el caso estamos en una especulación total, Sí. Pero digamos que en general, en el caso de los partidos políticos, no el que un dirigente asuma la dirección del partido no es irrevocable, no es como con los cargos constitucionales. Bien. Ahora, por ejemplo, en la elección de diputados, que seguramente habrá impugnaciones a la distribución de la representación proporcional, estos casos solo se pueden resolver hasta el 31 de agosto, Bien. dado que el 1 de septiembre toman posesión, y una vez que toman posesión, ya no puede surtir efecto ninguna eventual sentencia judicial. Bueno. En el caso de los partidos políticos, yo personalmente tuve una experiencia semejante en 2005 en Yucatán. No importa si una dirección estatal, en el caso que comento, haya asumido ya funciones, si se acreditaran irregularidades en su elección o constitución. Aguánteme, déjeme despedirlo. Al consejero del INE, Uquibe Espadas, por mantenerse en la línea. Consejero, me alcanzó el corte y no quería abruptamente despedirlo. Usted me estaba comentando respecto a la elección el domingo del PRI, que cambió sus estatutos. Lo digo yo, para pues que Alejandro Moreno se pueda reelegir. En caso de que las autoridades electorales determinen que no fue legal en los tiempos, en la forma, etcétera, se tendría que revertir y repetir este proceso, consejero. Bueno, a ver, esto, como en el caso anterior, es un asunto que va a acabar con toda probabilidad en el tribunal, es decir, cualquier cosa que resuelve el INE, que está tomando esto con la mayor seriedad, los 30 días que puede llegar a requerir no son un tiempo arbitrario, es un tiempo suficiente para poder agotar exhaustivamente el asunto, pero digamos, cualquier cosa que resolvamos, si damos por buenos los estatutos o si no, es previsible que la contraparte, quienes no se sientan beneficiados por la resolución, llevarán el asunto al tribunal. En todo caso, esto va a acabar en el tribunal en un sentido o en otro. Yo señalaría dos cosas. Uno, en materia electoral las impugnaciones no tienen efecto suspensivo, es decir, si el INE resolviera en un sentido, esto no significaría necesariamente la salida de Alejandro Moreno, sino hasta que hubiera en su favor o en su contra una resolución del tribunal. Bien. En fin, que no es un asunto que vaya a concluir no es inmediato. una vez que sí. Vamos, el acto de elección interna del presidente del PRI no pone fin al litigio. Bien, correcto. Entonces lo eligen, el INE determina, digamos que no fue legal, se va a tribunal y no es inmediata la salida, en todo caso, de Alejandro Moreno o la repetición del proceso. O si se resuelve en sentido inverso, el asunto tampoco estará totalmente firme, sino hasta que el tribunal resuelva en un sentido u otro. Clarísimo, consejero, es usted muy amable como siempre. Gracias. Al contrario, muchas gracias.